Entonces, en primer lugar, quería destacar la importancia de esta guía en particular. En general, las guías de jurisprudencia del CEDE cumplen un rol muy importante, pero diría que esta es particularmente importante porque, digamos, es la guía de guías, porque es la que te permite entender cómo funciona la jurisprudencia de la Corte, y cualquier otra guía que trata temas de fondo solo puede ser adecuadamente comprendida si se entiende el método a través del cual la Corte adopta sus decisiones y en qué medida estas son vinculantes. Por ende, creo que, que el SEDEC haya decidido realizar una guía sobre esa problemática es fundamental, y es particularmente importante porque creo que es evidente que en los últimos años ha habido una transformación dentro de la Corte en su entendimiento sobre cómo acercarse a la figura del precedente como fuente de origen judicial, y a veces estos cambios no han estado adecuadamente difundidos hacia los usuarios del sistema para que puedan estar conscientes de cómo interpreta la Corte a sus propios precedentes, y por ende creo que esta guía viene a rellenar ese vacío, a explicar un poco hacia todos los usuarios del sistema el cambio enorme que ha habido en la jurisprudencia de la Corte. En los primeros 10 años de la Corte, digamos desde 2008 hasta 2018, se escogió un tratamiento del precedente que yo diría privilegiaba la certidumbre por encima de, digamos, ser fieles al precedente como concepto y como sus particularidades como fuente de origen judicial. Y entonces la Corte optó por formular sus precedentes en forma de reglas prescriptivas directamente en el decisorio de sus decisiones, incluso a veces múltiples reglas que no necesariamente estaban conectadas con los hechos a través de los cuales éstas se habían creado. Es común encontrar sentencias de la Corte en este periodo que tienen en su decisorio, podríamos casi llamarles códigos, porque tienen múltiples reglas con subreglas cada una. Y creo que no deberíamos negar que este tipo de acercamiento sí tiene sus ventajas, por eso por eso es el que se ha escogido en otros ordenamientos, como el caso peruano, o con ciertas distinciones del caso mexicano, porque aporta certidumbre a los usuarios en cuanto a cuál es el contenido exacto de las reglas que está creando la Corte, pero en contrapartida implica que la Corte no sea, digamos, fiel a lo que implica un sistema de precedentes como tal, y que las reglas pasen a ser el contenido y no el contenido vinculante y no la sentencia como tal, que es la que realmente creó el derecho en primer lugar. Y esto fue el sistema hasta 2018, en donde existe un cambio fundamental, y esta guía ya evidencia este cambio porque presenta la nueva visión de la Corte sobre el precedente, la visión que es acorde a la jurisprudencia actual y que parte de tratar de um, procurar que a través de la jurisprudencia de la Corte se pueda fortalecer una cultura del precedente, y empezando porque la Corte sea más fiel a cómo funciona el precedente como una fuente de origen, o sea, una fuente del derecho de origen judicial. Y el primer cambio trascendental es que la Corte abandona el uso de reglas prescriptivas en el decisorio y las modifica por que sus precedentes se encuentren exclusivamente en la motivación de sus decisiones y que no estén formulados como reglas prescriptivas, sino que únicamente se resuelva el caso, estableciendo claramente cuáles son los hechos relevantes que utilizó la Corte para resolverlo y cuál es la consecuencia jurídica que considera se debe aplicar frente a esos hechos, para que sean las sentencias posteriores de la Corte las que regresen a ver hacia la jurisprudencia, puedan reconstruir esas reglas y formularlas de una forma tal que provea la certidumbre y la certeza que es, creo, la razón para haber preferido antes el uso de este sistema de reglas prescriptivas, que en un sistema como el ecuatoriano, tan ajeno al uso de precedentes durante gran parte de nuestra historia, y que a pesar de su inclusión, primero en la Corte Nacional y ahora en la Corte Constitucional, todavía ha costado mucho que permee a la cultura jurídica ecuatoriana el precedente, sigue siendo una figura ajena, una figura muy discutida, una figura cuestionada como ajena a nuestro sistema. Y, y entonces el rol de la Corte para responder a esa problemática me parece trascendental. Y el camino que ha escogido la Corte creo que es el correcto, es el más difícil porque es el que requiere romper más paradigmas de nuestra concepción tradicional del derecho, eh, sobre todo el paradigma de la certeza, de asumir que el derecho puede ser, que podemos tener un nivel de certeza alto en el derecho,
qué es lo que se buscaba mediante la formulación de reglas precisas y abandonar eso por eh, precedentes que se encuentran en la motivación y que deben ser extraídos a partir de la lectura consciente de la decisión y de entender cuáles son las razones esenciales. Sin duda, creo que es un cambio trascendental. Y esta guía, como digo, viene a cumplir el rol de comunicar este cambio hacia afuera, demostrar cuál es el nuevo entendimiento del precedente y también para romper ciertas concepciones erróneas que existían desde algunas como que no todas las sentencias de la Corte tienen la aptitud para generar precedente, o que los precedentes no se pueden aplicar de forma retroactiva, por ejemplo. Es importante, creo yo, que la guía responda a esas problemáticas y muestre cuál es la práctica de la Corte y su jurisprudencia al respecto, porque dado que la Corte está buscando hacer un tratamiento más fiel a la figura del precedente, es esencial que esto luego se comunique adecuadamente y los usuarios del sistema puedan entenderlo, porque son los usuarios los que deben también buscar los precedentes de una jurisprudencia de la Corte, alegarlos, ya sea cuando quieren obtener el derecho de que está contenido en ellos, ya sea cuando quieren alegar su incumplimiento por parte de otro juzgador. Y por ende me parece que el camino, digamos, que está mostrando la Corte a través de esta guía, no solo es el adecuado, sino que es el que más nos acerca a una cultura del precedente que realmente se parezca, digamos, a lo que era la intención del constituyente cuando estableció esta facultad tan importante de la Corte. De ahí en cuanto a ciertos retos que creo que la Corte todavía puede enfrentar en cuanto a los precedentes, creo que el primero es algo que he venido mencionando, que es la necesidad de transmitir hacia afuera, que la jurisprudencia sobre el precedente de la Corte no se quede únicamente en su uso interno, en la forma en la que ella interactúa con sus sentencias anteriores, sino que le permita a los usuarios también tener las herramientas adecuadas para poder saber cuándo se está interactuando con un precedente y de qué forma se lo está haciendo, si estamos hablando de una distinción de un precedente, de la reversión de un precedente, de la extensión de un precedente, de la especificación de un precedente. Tener claro esas herramientas, tanto para leer las sentencias de la Corte y entender cuál es el principio fundamental de derecho que está contenido en ellas, sino también para poder luego plantear esto en sus demandas y otras acciones y exigir de los demás operadores judiciales el cumplimiento de los precedentes de la Corte. Una cuestión particularmente difícil en esto es la falta de enseñanza de la figura del precedente en las facultades de derecho, al menos en la forma en la que a mí me enseñaron el derecho, y creo que eso todavía se mantiene hasta el día de hoy, con obviamente ciertas excepciones. Cuando se enseña teoría de la norma, cuando se enseñan las concepciones básicas sobre el derecho, no se suele tomar en cuenta que ya no estamos en un sistema meramente legalista, sino que tenemos esta otra fuente del derecho extremadamente importante y que tiene características distintas y que por ende requiere herramientas distintas para poder manejarla bien como abogados, y estas herramientas usualmente no son enseñadas, sobre todo en las facultades de pregrado. Y ahí es otro lugar en donde la guía puede cumplir un rol fundamental al acercar a los estudiantes de derecho a la figura del precedente, y el CEDE como tal, el rol que cumple el CEDE al, digamos, llevar el conocimiento constitucional más allá del trabajo de la Corte. Finalmente, creo que otro desafío enorme para la Corte es darle contenido a las otras fuentes de derecho de origen judicial. La Corte, desde la sentencia 109.11 y S, que configura lo que va a entender como el precedente en sentido estricto, deja claro que esta solo es una de las fuentes de derecho que podría haber, pero no ha desarrollado aún una de las grandes discusiones que creo que actualmente se tiene en la Corte, es cuáles son esas otras fuentes y cuál es el grado de vinculatoriedad que tienen ellas y cómo la Corte va a interactuar con las otras fuentes que a veces se pueden llamar estándares, a veces se llama jurisprudencia en sentido amplio, pero en general aquellos pronunciamientos de la Corte que no constituyen propiamente un precedente en sentido estricto por no ser la regla a través de la cual el decisor subsume directamente los hechos del caso y extrae la consecuencia jurídica, pero que son una interpretación de la Corte del contenido de la Constitución y por ende tienen que tener algún grado de vinculatoriedad. Uno de los grandes desafíos de la Corte es darle contenido a este otro tipo de fuente que no es el presente en sentido estricto, pero que la Corte está consciente de que existe, y si uno regresa a ver a la práctica de la Corte se puede ver que está ahí, que la Corte usa sus estándares o su jurisprudencia en un sentido mucho más amplio para luego dar contenido a nuevos casos y resolverlos. Y ahí se puede ver este uso de otras fuentes que no son el precedente, pero que también tienen un rol muy importante en
el trabajo de la Corte normal y sobre todo en fundamentar los nuevos precedentes que se van a crear. Y el último desafío que me parece importante que quería comentar antes de cerrar es el reconocimiento que ha hecho la Corte del autoprecedente, es decir, de el precedente que vincula al juez que tomó una decisión. Creo que esto es también un cambio fundamental en el sistema ecuatoriano, que la Corte, digamos, se haya atrevido a decir que todo juez, no importa su grado en la estructura orgánica, tiene la aptitud de por lo menos generarse precedentes para sí mismo, de las decisiones que toma le autovinculan para las decisiones futuras. Y creo que en este caso lo que la Corte debería hacer es avanzar hacia la consolidación del autoprecedente porque es una figura extremadamente importante para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad. Y en el caso de los órganos superiores, es decir, las cortes provinciales y los tribunales distritales, yo creo que la Corte debería avanzar hacia consolidar el autoprecedente como ya relativo al órgano, es decir, a cada corte provincial, y no ya a cada uno de los jueces entendido como persona. Para esto, obviamente, hay una dificultad enorme, que es la falta de publicidad de las sentencias de segundo nivel aquí en el Ecuador. No es posible, digamos, obtenerlas en este momento y por ende no existen las condiciones adecuadas para que la Corte pueda dar ese paso jurisprudencial, pero creo que en el futuro debería ir hacia allá porque es un paso más hacia consolidar el precedente como una fuente extremadamente importante en el trabajo de los jueces, es rescatar el rol que tienen los jueces en un derecho, en un Estado constitucional de derechos y es darle mayor certeza a las partes sobre cuáles son las reglas aplicables a cada uno de los casos o digamos las situaciones que quieren plantearle al sistema. Eso es básicamente lo que puedo comentar sobre los precedentes. Les agradezco muchísimo la oportunidad de comentar esta guía. Me parece, como ya lo he dicho algunas veces, un esfuerzo enorme y muy importante por parte del SEDEC para que lo que es la herramienta fundamental en el trabajo de la Corte pueda llegar a sus usuarios y estos estén al tanto de cómo utilizarla para defender sus derechos e intereses. Muchísimas gracias.